La alta cultura ha muerto. Y ha muerto porque ha desaparecido el entorno social que la hizo posible. Y esto, por muy doloroso que nos parezca y por mucho que se haya repetido, me parece que es innegable. Voy a intentar explicarlo. La alta cultura, la cultura de las grandes novelas, de las grandes sinfonías, de los grandes libros de poesía o de las grandes obras de cine, por llevárnoslo más adelante, era fruto, como todo hecho humano, del entorno social, de un cierto entorno social. El entorno social, sobre todo, de la burguesía del siglo XIX y XX. Y eso ya ha desaparecido. Curiosamente, la cultura, por ejemplo, leer una gran novela, es un hecho a la vez completamente individual y completamente social. Evidentemente leer, el hecho de leer, se produce en solitario, de manera privada, en tu habitación y te pasas un montón de horas sin nadie a tu alrededor. Pero tan importante como el hecho de leer está el hecho de comentar lo que hemos leído. Por decirlo en una famosa anécdota de Dominguín, que se acostó con Ava Gardner y nada más terminar la faena salió corriendo poniéndose los pantalones y ella le pregunta, ¿pero dónde vas? Y él dice, a contarlo, a contarlo. Pues algo muy similar, cuando uno termina una gran novela, lo primero que quiere hacer es salir a contarlo, a comentarla. Y en ese entorno social se comentan las novelas, se produce el criterio, se crea público, se crea crítica. Eso es lo que ocurría en los cafés, en las tertulias, en los salones. Todo aquello que hemos visto tan propio del siglo XIX ya venía de antes. Venía, por ejemplo, el XVIII, en el XVII en Madrid existían los mentideros de la villa y ahí se hablaba de los últimos poemas que escribían Quevedo o Cervantes. Pero eso, sobre todo, eclosionó en el siglo XIX, porque en el siglo XIX eclosionó esta nueva clase social que es la burguesía. La burguesía es una clase social caracterizada por tener una profesión, pero una profesión tipo abogado, médico, boticario, pero una profesión que le permitía también tener mucho tiempo libre. Algo que era único en la historia de la humanidad y que solo esa eclosión de crecimiento pudo permitir. Y en ese tiempo libre que tenían los burgueses, o sobre todo las burguesas, porque las mujeres no solían trabajar y por tanto tenían más tiempo libre, había un elemento del que se habla poco: se aburrían mucho. No había televisión, no había internet, se aburrían. Y en ese aburrirse se dedicaban a leer las grandes novelas de Tolstoy o de Víctor Hugo, que se publicaban por fascículos, se publicaban semana a semana. Y entonces comprabas por poquito precio la novela y en ese publicar leías el último capítulo y luego tenías tertulias por las tardes, tenías cafés donde comentabas, tertulias literarias, cafeterías, salones, entornos sociales no inmensos, no era toda la sociedad, pero no diminutos, no de nicho, no, entornos sociales amplios, donde se comentaba. Había veladas musicales y la gente iba a distintos salones y tocaba el piano y uno estrenaba una pieza y otro comentaba la pieza y comentaban después. Asistían las tertulias taurinas durante todo el siglo XIX y el siglo XX y uno veía una faena de toros y luego la comentaba. Ese comentarlo, ese entorno social donde hay una conversación en la que hablamos de las cosas, es importantísimo. Es donde se genera el público, el criterio y se genera la competencia entre los distintos artistas que quieren ganar más público y se hace que se produzca más y de más calidad. Esa competencia es fundamental, tan fundamental que el último premio Nobel de Economía de este año 2025, Mokyr, dice, oye, qué importante es que existiese durante todo el siglo XVIII la revolución industrial, los salones de té, la conversación, porque esa permitía que hubiese competencia y crecimiento económico, transmisión de información que era fundamental para que se produjese la revolución industrial y el crecimiento económico. Ese entorno social burbujeante que era el que permitía que fermentase el crecimiento económico. Por desgracia, y eso lo trasladamos a la cultura, más en el siglo XIX, pero también el XVIII, pero sobre todo el XIX, y es exactamente lo mismo. Ese entorno social burbujeante permitió la creación de la alta cultura, los que comentaban las sinfonías, las novelas, la poesía o el teatro, y luego el cine, por ejemplo. Sin embargo,
Eso ha desaparecido. No ha desaparecido para la economía. Sigue habiendo mucha conversación social y muchos entornos burbujeantes donde hablar de negocios, de innovación, de tecnología, todo eso sigue existiendo. Y sigue habiendo una conversación pública. ¿Pero de qué hablamos en la conversación pública? Fútbol, de política y de cultura pop, lo que podemos llamar cultura popular, no alta cultura. Sí que hay un entorno social que habla del último disco de Rosalía, de Taylor Swift, pero no hay un entorno social que habla de el último estreno de la última sinfonía. Es tan evidente que sí hay una conversación social de ciertos temas que creo que así queda bastante claro a qué otra conversación social ausente que no hay es a la que me estoy refiriendo. Porque esos entornos ya han desaparecido. En la vida de un universitario medio, y pongo a la universidad como el lugar donde se suponía que se cultivaba o se hacía una cierta cultura para los jóvenes de la siguiente generación, puede terminar toda la universidad sin haber leído un solo libro. Lo digo completamente en serio, porque los que me escuchan que tienen mi edad o más les parece que como qué cosas dicen o no. La realidad es que estamos graduando a generaciones enteras que en su mayor parte no han leído un gran libro entero, no han leído El Quijote, no han leído durante su formación grandes libros, porque no hay en la universidad ni de manera formal dentro de las clases una conversación, un diálogo sobre los libros que hemos leído, ni de manera informal, que es todavía más importante, en las cafeterías entre amigos tomándose un café, una cerveza, unos vinos o una absenta si fuese en el 19, comentar las novedades literarias y demás. Eso ya no existe. Ese entorno social no lo encuentran, por tanto, cuando uno estaba en esos entornos sociales de jovencito decía, están hablando de tal libro, me lo tengo que leer, tengo que esforzarme, y había un esfuerzo de una cierta clase social por seguir leyendo más y cultivándose más. Ya no hay, ahora hablan de ciertas series o de cierta música pop y sí que el entorno social te fuerza a ir leyendo esas series o esa música pop, pero no lo que podemos denominar alta cultura, las grandes novelas, las grandes sinfonías, etcétera, etcétera. Por eso digo que la alta cultura ha muerto. Eso no quiere decir que no se sigan leyendo novelas o que no se sigan escribiendo novelas o que no se sigan haciendo estrenos de música clásica o no siga habiendo conciertos que den las sinfonías de Beethoven. Claro que eso sigue existiendo. Pero el entorno social, que evidentemente nunca fue mayoritario, pero no puede ser tan minoritario que solo sean 4, no, tiene que ser, un cierto entorno social que genera una cierta conversación que permite mejorar a todos y que permite que la cultura, como la sociedad, evolucione. Ese entorno social ya no existe. Por desgracia, ya no existe. Podemos lamentarnos, podemos intentar recuperarlo, podemos crear las últimas tertulias que sigan comentando estas cosas, que yo creo que es una actividad humana muy enriquecedora, pero tenemos que aceptar la realidad. Ya no existe. ¿Qué le vamos a hacer?